bien, me presento porque olvidé hacerlo en el primer video. Mi nombre es Samuel Bonilla, coordinador del programa Transparencia para Todos, que es una iniciativa ciudadana dedicada a la investigación, divulgación y fomento del aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública, que en unos días más cumpliremos 20 años. La tabla de proyectos es un formato, es un documento en el cual se van registrando las novedades, los incidentes que vamos teniendo durante el laboratorio. Aquí les proyecto un ejemplo de la tabla de proyectos. Se va actualizando cada vez que tenemos un nuevo laboratorio, se va perfeccionando, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí arriba nos indica que una vez que esté llena la tabla de proyectos, se convierte en el producto final a entregar, es decir, en el entregable que hay que enviar al finalizar el laboratorio del que se trate. Y aquí tenemos los campos que hay que llenar. Ahorita no vamos a entrar a detalle en eso porque requieren explicación de otros contenidos. Simplemente quiero mencionar que aquí nos da, después de poner nuestro nombre, aquí nos indica 3 tipos de aprovechamientos generales del derecho de acceso a la información pública. El número 1 es cuando solo queremos saber algo, es la función cognitiva de la información, que la obtenemos a través del derecho de acceso a la información pública. El tipo 2 es cuando el sujeto obligado, es decir, la institución que está obligada a cumplir con la ley de transparencia, si nosotros le queremos pedir información a una universidad pública, bueno, en ese caso, esa universidad es el sujeto obligado. Si le queremos pedir información a un municipio o a un gobierno estatal, esa institución es el sujeto obligado, o a un partido político. Entonces, en los casos tipo 2 es cuando el sujeto obligado reacciona en los hechos solucionando la situación referida en la solicitud de información. Le llamamos efecto reactivo. En un momento más explicaré a detalle estos tipos de aprovechamiento. Y el tercero es cuando a la información obtenida debemos de darle la aplicación adecuada para alcanzar el objetivo que pretendemos. Le llamamos función instrumental de la información. ¿Por qué es importante esas 3 categorías? Porque son las que nos va a pedir aquí. Es decir, en la columna 2, donde dice busco qué tipo de aprovechamiento, aquí nosotros tenemos que marcar de acuerdo al asunto o al problema que queremos. Si vamos a perseguir un propósito del tipo 3, un aprovechamiento, entonces lo marcamos, lo destacamos en rojo, en negritas y hasta lo podemos subrayar para que quede claro que aquí vamos a buscar en este proyecto el aprovechamiento tipo 3. Lo mismo sería si fuera el 1, lo destacamos para tenerlo presente, es decir, para saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? No nada más ejercer por ejercer el derecho. Entonces, en un momento más regresaremos a esta tabla, pero primero quiero ahondar en los tipos de aprovechamiento que se pueden lograr a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Vamos a dejar en claro que es un proyecto. Un proyecto es un asunto de tu interés que deseas atender utilizando el derecho de acceso a la información pública. Puede tratarse de un problema o de una necesidad. En un proyecto, puedes tú consultar información pública de oficio que ya esté publicada en Internet o bien realizar una o varias solicitudes de acceso a la información pública. Eso es un proyecto. Durante los laboratorios les pedimos a los participantes que realicen mínimo 2 proyectos, que hagan 2 proyectos y que formen 2 aprendices, claro, mínimo. Ellos pueden hacer o ellas 3, 5 proyectos y formar 3, 7, 20 aprendices, ¿no? Hemos tenido profesores que cursan el laboratorio y forman a todo su grupo académico, a todos sus alumnos, entonces tienen 20 o 30 aprendices. Ahora quiero mostrar los tipos de aprovechamiento, vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Los aprovechamientos del derecho de acceso a la información pública se expresan en casos de éxito. Y el caso de éxito lo definimos como aquella experiencia en el uso de este derecho que contribuye a generar un beneficio para quien lo utiliza o para terceras personas, sin importar su magnitud, su alcance, su dimensión. Puede ser un beneficio pequeño, puede ser un
un beneficio grande, significativo, no importa. Lo importante es que genere un beneficio para sí misma o para otras personas. Y ahora sí entramos a los 3 tipos de aprovechamientos que veíamos en la tabla de proyectos. Aquí empezamos con el número 1, que son de tipo cognitivo estos aprovechamientos. Es lo que expresa el derecho a saber. El derecho a saber aquí se concreta. Consiste cuando la comprensión de la información que hemos obtenido a través del derecho de acceso a la información pública representa el beneficio que pretendíamos, es decir, saber algo de nuestro interés. Eso es un aprovechamiento tipo 1 o un caso de éxito tipo 1. No necesariamente usar el derecho a la información pública y recibir la información que solicitamos es un caso de éxito, no necesariamente, porque si no la comprendemos, no logramos este aprovechamiento. Y eso le ocurre a muchas personas. Solicitan información, la reciben y no la comprenden. Entonces, ahí no se concretan los casos tipo 1. Son los casos más básicos, más elementales, son relativamente rápidos. Los tipo 2 le llamamos de efecto reactivo. El efecto producido por la solicitud de información. Aquí hay que aclarar que esta categoría de éxito, el 2, solamente es posible a través de solicitudes de información. A diferencia del 1 y el 3, que puede ser por solicitudes de información o por acceder a información pública de oficio que ya está publicada en Internet, pero los casos tipo 2 solamente funcionan a través de solicitudes de información. Entonces nos dice que el efecto producido por la solicitud de información que ustedes enviaron genera o contribuye a lograr el objetivo pretendido u otros beneficios. La respuesta es secundaria, complementaria o de plano irrelevante. Es decir, aquí la respuesta no es lo importante es el efecto, la reacción que produce esa solicitud. En términos llanos diríamos que nos contestan de bulto, en especie, en los hechos. Por ejemplo, ocurre más en el ámbito local, principalmente en el municipal, cuando se pide información, no se pregunta, se pide información, se solicita información respecto a un problema urbano, alguna deficiencia en un servicio público, de baches, de alumbrado, de vigilancia, etcétera, etcétera. Y la autoridad que recibe la solicitud de información debe contar con 3 requisitos para que las estrellas se alineen y puedan producirse estos casos, que no son frecuentes. No son frecuentes, son impredecibles, no se puede garantizar que van a ocurrir por los 3 requisitos que les voy a comentar, pero estos casos cuando ocurren son los más rápidos, son rapidísimos, pueden ocurrir en cosa de días. Bien, ¿cuáles son los 3 requisitos para que las estrellas se alineen y ocurran los casos de éxito tipo 2? Bueno, primero, sin que este sea uno de los 3 requisitos del sujeto obligado, tiene que haber una solicitud de información pertinente respecto al tema de nuestro interés. Es decir, que no sea muy vaga, que no sea difusa, que no sea comprensible, no, que realmente sea algo muy pertinente, muy concreto respecto al tema de nuestro interés. Y entonces vienen los 3 requisitos que debe reunir el sujeto obligado. Primero, que tenga facultades sobre el tema, es decir, que no le estemos enviando la solicitud de información a un sujeto obligado que no corresponde, no, sino al que tenga competencias legales, atribuciones sobre el tema. Segundo, que tenga voluntad de atenderlo, ¿sí? Y tercero, que tenga los recursos para hacerlo. Entonces, facultades, voluntad y recursos para atenderlo, y entonces se alinean las estrellas y obtenemos en los hechos una respuesta tangible que soluciona el problema o satisface la necesidad. Y terminamos con la tercera categoría, que es de tipo instrumental de la información. Y aquí la condición es que a la información obtenida a través del derecho de acceso a la información pública, debemos de darle el uso adecuado para lograr el objetivo pretendido. ¿Cuál es ese uso adecuado? Pues depende de cuál es la aplicación que queremos hacer o cuál es el problema que queramos solucionar. Es decir, en ningún caso
los éxitos se logran solamente por ejercer el derecho a la información pública. Se requieren otras condiciones. En el tipo 1 se requiere que la podamos comprender. En el tipo 2, que el sujeto obligado que la recibe tenga facultades, tenga voluntad y tenga recursos para atender el problema. Y en el tipo 3, que nosotros, desde luego, comprendamos la información y la podamos aplicar en el problema o necesidad que nos interesa. Es decir, que seamos capaces de transformar datos en información e información en conocimiento y tengamos la capacidad de saber cómo aplicarla, dónde aplicarla y darle el seguimiento necesario. Tenemos 8 aplicaciones generales de información cuando las personas llegan a los casos tipo 3 que van orientando, ¿verdad?, cómo se puede utilizar las distintas formas de utilizar la información según sea el asunto que nos interese. Y acá tenemos un esquema de esta tipología que acabamos de ver, en donde de manera gráfica representamos los casos de éxito tipo 1, la función cognitiva de la información, los de tipo 2, el efecto reactivo ante solicitudes de información, y los de tipo 3, la función instrumental de la información. Gracias al trabajo de los laboratorios, de los talleres y seminarios que hemos desarrollado durante 20 años, pero sobre todo al trabajo de estudio, análisis, investigación y reflexión de las experiencias que se han generado, hemos podido detectar variantes en estos tipos de aprovechamiento. Por ejemplo, en el tipo 3 hemos podido identificar casos básicos y casos no básicos. ¿Cuáles serían los primeros? Aquellos en que la información obtenida simplemente la vacías en un producto, en un trabajo final, que puede ser una tarea escolar, un trabajo académico, una tesis, un reportaje, una nota periodística, un estudio, video que estás produciendo, obtuviste algunos fotogramas, algunas fotografías o algún video, simplemente lo metes a tu documental, a tu película o a tu libro que estás escribiendo sobre el tema que fuese, científico, literario, social, etcétera. Y eso son aplicaciones básicas, son aplicaciones relativamente elementales y casi obvias. Y fuera de ellas están las no básicas, que ya son principalmente problemas y necesidades sociales. Es decir, quieres resolver un conflicto social, quieres resolver un problema social arraigado, quieres resolver un problema de tipo laboral, de tipo de salud, de tipo médico, en el empleo, en la educación, etcétera. Algo ya más complejo ya serían los no básicos. Estos son los casos que toman más tiempo de todos, de los tres, son los que toman más tiempo, pero son los que dan los resultados más impactantes, más significativos. Solo cito dos. En México, por ejemplo, prisioneros obtuvieron libertad usando esta modalidad. ¿Sí? En Brasil se han salvado muchas vidas humanas gracias a un caso de éxito que hizo un periodista no básico del tipo 3. Muchas vidas humanas se han salvado y se siguen salvando. Es decir, este periodista hizo solicitudes de información, muchas, durante bastante tiempo, y logró tener un efecto para terceras personas. Pero vaya qué efecto, es decir, no es que les contribuyas a mejorar sus condiciones de vida, no, es que les salvas la vida, lo cual es impresionante, ¿no? Y en los casos tipo 2 hemos encontrado dos variantes. La primera es variante del amago, que es cuando el sujeto obligado, esto ocurre mucho en comunidades pequeñas, en municipios pequeños, donde casi todos se conocen, ¿no? Entonces, la autoridad se entera que alguien va a hacer una solicitud de información sobre un asunto y se adelanta a resolver el problema antes de que le llegue la solicitud, ¿verdad? Entonces, son casos peculiares, rarísimos, pero ya los tenemos documentados. Y la otra variante es en recurso de revisión. El recurso de revisión son las quejas cuando el derecho de acceso a la información pública no camina, no funciona, no recibimos respuesta del sujeto obligado a nuestras solicitudes, entonces nos quejamos. Eso se llama recurso de revisión. Ha ocurrido, solamente una vez lo tenemos detectado en el ámbito federal, que una dependencia, cuando el órgano garante, es decir, el árbitro, en este caso era el IFAI, en aquel tiempo, le envía el recurso
de revisión al sujeto obligado, es más, le dice, oye, se están quejando sobre ti, ¿qué tienes que decir al respecto? Entonces, como que el sujeto obligado revisa la solicitud a detalle. Yo no sé si en la primera ocasión que la recibió no la vio a detalle, la revisa a detalle y se da cuenta que hay un problema implícito. En la solicitud lleva un problema implícito y ¿qué creen? Lo resuelve. Entonces no lo resolvió en el momento que recibió la solicitud, lo resuelve hasta que la solicitud se transforma en queja, ¿no? La persona que le envió la solicitud interpone la queja, el órgano garante le pide un informe justificado al sujeto obligado, el sujeto obligado revisa la solicitud original, se da cuenta que hay un problema implícito y lo resuelve. Entonces, pues ya el solicitante quedó totalmente satisfecho, ¿no? Entonces, grosso modo, esos son los tipos de aprovechamiento. Entonces, sí, regresamos a nuestra tabla de proyectos y ahí es donde vamos a aplicar esto que acabamos de observar. Ya una vez sabiendo en qué consisten los aprovechamientos, seleccionamos aquí qué aprovechamiento queremos, pero claro, eso va en función de cuál es tu propósito, ¿verdad? Quiero que se tapen los baches de mi calle, quiero que se reparen las lámparas del parque, quiero que en la escuela X pública no haya tanto ausentismo de maestros, etcétera. Depende qué es lo que tú quieres, ¿sí? En la columna 1 vamos a anotar los datos de nuestra primera solicitud. Un proyecto puede tener una o más solicitudes, entonces podemos usar otros renglones en un proyecto, no importa. Entonces, ¿estamos enviando la solicitud a un estado o a la federación? Vamos a suponer que es a la federación, ¿sí? Pero bueno, si es a la federación, vamos a poner más abajo ponemos el sujeto obligado de la federación. La fecha, la fecha en que enviamos la solicitud, el folio. Al enviar la solicitud por la Plataforma Nacional de Transparencia, se genera un folio, lo copiamos y lo pegamos. ¿A qué sujeto obligado? Bueno, vamos a suponer que es a la UNAM, ¿sí? Es un sujeto obligado federal, pero también podría ser al Senado de la República, ¿sí? Entonces aquí anotaríamos Senado de la República, o bien podría ser al ISSSTE o al Instituto Mexicano del Seguro Social. En fin, anotamos. ¿Qué tipo de aprovechamiento busco? Bueno, vamos a suponer que es del tipo 3. Mi propósito es que, ¿qué podría ser? Que en la clínica X, claro, tenemos que ser, en la solicitud vamos a ser muy claros, ¿sí? Voy a quitar las mayúsculas. En la clínica X, del municipio tal, te mejore el servicio en el área de emergencias. Ese es un propósito que tenemos. ¿Por qué ponemos esto? Porque luego empiezan a hacer solicitudes y no tienen muy claro el propósito. Entonces, al llenarlo aquí, pues ya empieza a quedar más claro. Así escribí mi solicitud. Entonces aquí ya anotamos la solicitud que hicimos. Ahí sí tenemos que ser mucho más detallados que aquí, que en el propósito. Aquí tenemos que poner qué número de clínica, cuál es su domicilio específico, en qué colonia, en qué apartado postal, en qué municipio, en qué estado, el nombre de la clínica, si es que lo tiene, a veces tienen algún nombre de algún doctor o doctora famosa, hay que poner, ¿verdad? Y luego acá en la cuarta columna vamos a anotar la fecha que nos respondan y vamos a copiar y pegar la respuesta. Si la respuesta es muy extensa, la sintetizamos. Y finalmente, mis comentarios. Quedé insatisfecho, voy a hacer una nueva solicitud porque solamente me contestaron los puntos 2 y 3, pero ignoraron el 1 y el 5 y el 4. Entonces yo quiero, bla, bla, bla. O quedé muy satisfecho. Con esta información ahora voy a poder ir a esa oficina, a esa clínica
y decirles que, etcétera, etcétera, etcétera. Depende cuál sea el caso. Y así, aquí vamos usando más renglones para cada solicitud del mismo proyecto o de otro proyecto. Como el archivo está en Word, si se nos acaban los renglones, simplemente acá podemos nosotros ir ampliando el número de columnas para poderlo agregar. Bien, entonces, más abajo de la tabla de proyectos, en el área verde, viene la parte para los aprendices, porque a cada participante en el laboratorio le solicitamos que forme por lo menos 2 aprendices. Y aquí les aclaramos, no necesitamos el nombre de sus aprendices, ni siquiera lo anoten. ¿Sí? Y es lo mismo, nada más que aquí su aprendiz tiene que hacer la solicitud por sí mismo o si fuera necesario, ustedes le asisten, le ayudan. O hay casos extremos en que ustedes hacen la solicitud porque la persona no sabe de cómputo, no se quiere meter a la computadora, solamente plantea el problema, también se vale. ¿Sí? Entonces aquí está el campo. Una vez que termina el laboratorio, después de las 12 sesiones, viene una serie de preguntas eh, para hacer un análisis y reflexión sobre lo que fue la experiencia con el uso de este derecho, sus comentarios generales, cuáles fueron sus aciertos, sus errores, su opinión acerca de la utilidad de este derecho. Claro, durante el laboratorio les mostramos, cuando es posible, varios casos de éxito para que pues, tengan una idea de para qué sirve y puedan a partir de ahí inferir aplicaciones en su contexto, porque partir de cero es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, ya a partir de eso pueden decir, bueno, pues, mi opinión sobre la utilidad de este derecho es esto, porque no solamente lo vi, sino que lo experimenté, o lo conocí por el testimonio de otros compañeros de laboratorio. En tus proyectos, ¿continúas avanzando hacia el logro de un aprovechamiento o ya te diste por vencida? ¿Alguna barrera te ha impedido seguir adelante? ¿Cuál barrera? A las barreras le llamamos el río de cocodrilos, es decir, cuando ya no sigues adelante es que un cocodrilo te detuvo. Entonces es importantísimo identificar cuál fue el desinterés, el cansancio, el fastidio, el miedo, el temor, la confusión, el desconocimiento que ya no sabías para dónde ir, o sea, cuál obstáculo, cuál barrera te detuvo. ¿Por qué es importante esto? Por el estudio que llevamos adelante. Tenemos un planteamiento de un Plan Integral Nacional de Socialización y ahí vamos enriqueciendo con estas experiencias, porque a cada barrera tenemos que encontrarle una solución y es posible. ¿Has logrado algún caso de éxito? ¿De qué tipo? ¿Uno, dos o tres? ¿Y en qué consistió? Y aquí ya se describe. ¿Por qué? Porque pues, eso aumenta el catálogo de casos de éxito que vamos a mostrar en futuros laboratorios y tratar de inspirar a las personas a que puedan usar y aprovechar este derecho. ¿Cómo fue la experiencia con mis aprendices? Mis aprendizajes que comparto al grupo, cuáles son, cómo creo que podrían aprovechar el derecho a la información personas que viven en condiciones de marginación social extrema, y aquí ya pongo mis ideas, ¿no? De cómo podría ser eso. ¿Te gustaría ser parte del voluntariado en caso de que se constituya en tu estado o de forma independiente para que más personas aprovechen este derecho? Bueno, quiero decirles que en los laboratorios o talleres o seminarios hay personas que quedan tan tocadas positivamente, tan marcadas por las experiencias o los testimonios o los casos, que quedan encantadas de este derecho y desde luego que quieren compartirlo con terceras personas. Bueno, a eso le llamamos un voluntariado. No es un club, no es una institución, no es un organismo, simplemente es una acción individual, ciudadana, voluntaria. Una labor hormiga de las personas que estén interesadas en ayudar a otras a aprovechar este derecho, que puede ser familiares, vecinos, colegas de trabajo o personas que ni conoces por solucionar problemas urbanos que van a beneficiar a muchas personas que ni conoces. Entonces, el voluntariado es una alternativa. Y al final ponemos algunos estados de la República con sus correspondientes plazos. El plazo para que te den respuesta está en días hábiles. Una vez que mandas tu solicitud, ¿cuál es el plazo de respuesta? El sujeto obligado te puede notificar una prórroga para dar esa respuesta. Si te quejas, ¿qué plazo tienes para
interponer tu queja a partir de que recibes una respuesta negativa o de que se venció el plazo y no recibiste respuesta. Y el plazo que tiene el árbitro, es decir, el organismo garante, para que resuelva tu queja. Eh, si, es, si es federal, pues es el INAI. Si es de la Ciudad de México el árbitro, pues es el Info Ciudad de México y así. En Veracruz sería el IBAI y así cada estado tiene su propio árbitro estatal en transparencia, ¿verdad? Y luego también tenemos la opción que nos da la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para interponer ante el INAI un recurso de inconformidad. Cuando estas resoluciones sean en contra nuestra en los estados, podemos quejarnos contra esa resolución ante el INAI. Y para eso usamos el recurso de inconformidad. Y aquí están las condiciones, ¿verdad? Entonces, en términos generales, así rapidito, esto fue la tabla de proyectos. Si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, pues a través del equipo de Estado Abierto, con todo gusto, podré yo atenderla y quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran. Les agradezco mucho su atención y me despido. Hasta luego. Muchas gracias.